Muy buenas, abróchense fuerte los cinturones porque hoy llega la primera novedad al podcast Dueño de tu Tiempo. Hoy vamos a hablar de un caso real, el primer caso real que aparece en el podcast, en el que hablaremos de un caso que ha pasado de tener una sola fuente de ingresos y escasa a tener 7 fuentes de ingresos diferentes, con un cambio absolutamente brutal, tanto en no solo los ingresos sino en la forma de trabajar, en cómo está alcanzando esa libertad y el realmente ser dueño de su tiempo. Por eso he querido hablar de este caso real. Muchos además os sonará de la otra parte, por así decir, en la que estoy ligado muy mucho a la parte de salud y el entrenamiento. Él se llama Santi y es un caso que realmente merece la pena escuchar y aprender de cómo le ha llevado de ese punto A a un punto B. Y hoy, aquí en el podcast Dueño de tu Tiempo, lo vamos a sacar el máximo provecho para que vosotros podáis aplicar todos esos puntos a vuestro favor, sea cual sea el punto en el que se encuentre vuestro negocio o proyecto, porque ese es el objetivo de este podcast: ayudar a emprendedores, a gente que ya tiene su propio negocio pero quiere escalarlo, mejorarlo, quiere crear nuevas fuentes de ingresos en este mundo que crece y cambia tan rápidamente. Ese es uno de los grandes objetivos de esta comunidad de Dueño de tu Tiempo. Yo soy Samuel Torres y sin más vamos a empezar a hablar de este caso real, el primer caso real del podcast. Bien, primero os pongo un poquito en contexto, que es lo primero para que podáis ver la brutalidad del cambio como ha sido, ¿no? Santi yo le conocí allá por el año 2022, que diréis precisamente, es que no hace tanto, estamos en 2025 y en 2022 hizo la certificación, una formación de Ground. Muy brevemente, Ground es un método de entrenamiento bodyweight, el cual fundé hace unos 10 años y en 2022 fue la primera vez que lancé la formación al mercado, al mundo del fitness, para entrenadores o gente que querían formarse en el entrenamiento bodyweight. Ahora mismo es una absoluta barbaridad, estamos en más de 10 países, hay más de 100 centros ya impartiendo el método, 400 personas formadas, certificadas, instructores, y bueno, es una pasada cómo está creciendo. Y Santi fue, certificado, ¿no?, alumno en esa primera edición allá por 2022. Santi era un instructor que daba clases de CrossFit en un box de CrossFit con un horario limitado, presencial, que daba esas clases y bueno, no voy a decir exactamente, tampoco es exactamente, pero con un sueldo muy normalito y ligado también a ese horario fijo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, Santi hace esta certificación de Ground y yo desde fuera, esto cuando lo vea el vídeo, obviamente le he pedido permiso para hablar de su caso, pero Santi desde fuera parecía una persona que tenía pues como inseguridad, o sea, yo veía un potencial absolutamente brutal en él, pero él pues como que no veía tanto esos puntos fuertes, ¿no? Siempre lo hablo con él ahora, a posteriori, pero se le veía, lo primero, con un grandón de gentes, se notaba que vivía mucho la parte del movimiento, le encanta, entonces Ground resonó muchísimo con él, se le empezó a dar muy bien, no solo la parte de ejecutar, sino la parte de mostrar, de enseñar a otros, y eso yo lo empecé a percibir muy rápido en él. Entonces, esa parte de conectar con los demás también lo noté yo como parte de, como fundador y CEO del método, ¿no?, de Ground. Entonces, ¿qué pasó de aquí en adelante? ¿Vale? Quedaros con ese contexto de cuando yo le conozco, cuando Santi le conozco ese año 2022, realmente hace muy poco, que es lo más brutal de todo esto. Y de ahí en adelante, Ground, el método, empieza a crecer, se convierte en una escuela de movimiento brutal, donde cada vez hay más alumnos en las certificaciones, etc. Y Santi no solo está ahí presente constantemente, sino empieza a decir que sí a todo, sí a cualquier formación interna que salía de Ground, sí a estar en todos los workshops y los eventos presenciales por España. E incluso cuando empiezo a buscar a personas dentro de esos certificados que quisieran estar también en esta parte más de empresa de lo que es la escuela Ground, debido al crecimiento, él rápido levanta la mano y dice: quiero estar ahí, sin tener realmente ninguna base ni ninguna formación a priori del mundo pues de la empresa, de las ventas, del marketing, de la estrategia, de nada, ¿no? Pero él levanta la mano como en plan, vamos, adelante, por lo menos voy a intentar estar ahí, ¿no? Entonces aquí quiero hacer un inciso porque me parece ya una de las primeras cosas a destacar, y aquí sí que ir sacando papel y boli porque voy a enumerar lo que para mí han sido las palancas en las que Santi
que sin saberlo o sabiéndolo se ha apoyado para proyectar profesión, ¿no? Sus ingresos, etcétera, y su crecimiento profesional. La primera es esta, es di que sí a todo. Cuando estás en ese punto inicial de crecimiento, o sea, el miedo no es tu mayor aliado. Si te tienes que equivocar, lo harás, no pasa nada. Pero por lo menos inténtalo, porque eso también te va a abrir puertas, vas a aprender de otras habilidades que no conoces. Y es lo que le ha pasado a Santi, que ahora, cuando yo lo miro en perspectiva, digo, madre del amor. Él mismo me dice, brutal, o sea, si miro hacia atrás ahora. Entonces, él decía que sí a todo. ¿Qué pasó? Que empezó a estar rodeado de personas que sabían más que él en otros ámbitos, como digo, en empresa, en estrategia, en campañas, en organización, en expansión, en todo esto. ¿Qué pasa cuando empiezas a estar con gente que sabe más cosas que tú en esos ámbitos? Tú también empiezas a absorberlo. Entonces, ese fue el primer punto. Di que sí a todo, métete en todos los berenjenales que puedas y aprende de ello. Número 2. Precisamente, aunque puede parecer lo mismo, pero querer estar fuera de la zona de confort en esa parte que a priori él no resonaba tanto, ¿no? Porque él era de, digamos, no, yo soy un instructor y ahí me quedo, ¿no? Él ya además era instructor de ground y empezó a dar clases de ground en cuanto se certificó, con lo cual ahí ya, ojo, porque empezó a aparecer su segunda fuente de ingresos. Él daba clases de CrossFit y ahora yo también daba clases de ground, segunda fuente de ingresos. Pero todavía era como poco escalable, ¿no? Porque, ostras, ¿cuántas clases puedes dar? A lo mejor en un sitio además donde tienes los huecos limitados. ¿Qué ocurre? Dice, vale, fuera de mi zona de confort totalmente y da el paso a hacer una formación interna conmigo también sobre todo esto, sobre habilidades de comunicación, de marketing, de escritura persuasiva, de expansión, de estructura, también estando ahí. Y no solo eso, sino que cuando sale un puesto dentro de la escuela para ser director de un departamento, del departamento de centros, estaba creciendo tanto la escuela de ground que empezamos a ver que empiezan a impartir ground en cada vez más centros y necesito gente alrededor y precisamente él es uno de los que dice, cuenta conmigo. Bien, ojo aquí porque aparece esa tercera parte de su profesión, tercera fuente de ingresos también. Aparece como director de un departamento ya de la escuela, de una empresa que cada vez empieza a ser más grande. Con lo cual, eso ya le pone en otro lugar que no tiene nada que ver con a lo que se dedicaba antes. Y eso le hace también tener que empezar a formarse y a buscar, a informarse, a leer, a lo que sea, sobre esa parte de, oye, expansión, ¿no? De un método, de cómo llegar a más gente, de cómo hacer mejorar la comunidad a nivel interno, todo esto, y él empieza a levantar la mano y para mí, palabra clave, la podéis poner en mayúscula, creo que todo empresario, todo emprendedor en sus empresas busca personas que asuman responsabilidad. Lo pongo en mayúscula, que asuman responsabilidad, que digan, dame que yo voy para adelante, se podrá equivocar, habrá mejorado, hacer las cosas al principio mejor, peor, pero asumir responsabilidad. Siempre vas a querer tener una persona así en tu equipo y él lo hizo, asumió responsabilidad y ha ido de menos a más, por supuesto, hasta, bueno, estar al nivel que está ahora mismo, que es una persona en 3 años totalmente diferente, absolutamente brutal en otro tipo de habilidades, ¿no? Bien, ojo, porque aquí hay un punto que quiero remarcar y es demostrar con acciones en gigante, demostrar con acciones y con dónde pone su atención cuánta implicación quiere tener. Y esto es donde yo muchas veces os digo que dependiendo, da igual casi en qué trabajo estéis, si estéis asalariados en una empresa, contratados, sea vuestro negocio, lo que sea, donde tú pones foco, pones atención y en vez de hablar con palabras, demuestras con hechos. ¿Tú crees que si tú en tu empresa, aunque seas un contratado, empiezas a demostrar con hechos que aportas un valor muchísimo mayor que el resto, eso no te va a ver recompensado? Pero no solo a nivel de salario, es que si un día se ponen las cosas feas y hay 15 personas, ¿a quién crees que van a despedir el último? Al que haya demostrado con acciones y con foco que es el más imprescindible en esa empresa, ¿vale? Entonces, esto para mí es clave. Ese asumir responsabilidad, ese demostrar con acciones, fundamental. Y luego hay una cosa más, otro punto que remarcaría que ha llevado a Santi y ahora os voy a detallar todas las fuentes de ingresos, ¿vale? Pero es la especialización. Es decir, él empieza a ver que es bueno en la parte de programación, de ejecución con el método, del movimiento, de la escuela. Encima se mete en otra rama donde antes no era tan bueno y empieza a formarse. Entonces ya empieza a cubrir otra cosa. Es decir, empieza a, en estas dos partes, seguir especializándose y formándose. Ahora mismo, por ejemplo, ha salido una formación interna dentro de la escuela de ground de una de las partes, por así decir, del método. Ahí ha estado el primero ya inscrito. ¿Por qué? Porque
Si al final tú quieres seguir siendo un referente, el tema de la formación constante es un requisito para mí indispensable, pero en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Yo siempre digo, pregúntate, en el momento que llevas más de 5 años sin formarte en algo de lo que obviamente se refiere a tu trabajo, preocúpate. Y más en el mundo que vivimos. Y me da igual en qué sector trabajes. Si llevas 5 años sin formarte, empieza a mover el culete y busca algo, ¿vale? Entonces, con todos estos puntos que hemos tocado, ¿cuál fue el resultado, no? Ahora mismo está, ojo, profesor de la certificación que se hace una vez al año, profesor en otra formación de habilidades que ha salido de nivel alto dentro también de la escuela, profesor en eventos, workshops presenciales, no solo en España, sino en las giras internacionales que hacemos en el método Ground, director del departamento de centros e internacional, profesor de clases online dentro de la escuela, 5, profesor, ojo a esta, en 6 lugares presenciales diferentes en Sevilla. Van 6, van 6 puntos en total. Queda otro. Fundador de su propio proyecto personal de viajes por el mundo, que ahora ha empezado con Islandia y lo está reventando. Experiencias de X días por ahí en algún país. Y van 7, de una y escasa a 7, y organizándolas en un horario como casi él quiera. Ojo, en 3 años. Entonces, no, lo siento, en este podcast vais a ver muy bien que no me gustan las excusas, que me gusta la acción, y él ha sido un claro ejemplo de tomar acción. ¿Cuál ha sido el proceso transformador? Para verlo todavía con más perspectiva. De luchar por un salario base justo y raspado, a eliminar esa preocupación del dinero y que ese ahora no sea su mayor preocupación, ni mucho menos, ¿vale? Otro punto, de un trabajo cero escalable, que esto vamos a hablar mucho en el podcast. Por cierto, hago aquí un inciso, en estos podcasts de YouTube, obviamente que también se escuchan en Spotify, lo tenéis, vamos a aportar muchísimo valor, pero el nivel high de valor de Dueño de tu Tiempo se aporta en la newsletter, que está el link en la descripción. Suscríbete si no lo estás, creedme. Sigo. Estábamos diciendo que estaba en un trabajo cero escalable, porque al final la hora one to one tiene un límite. Bien, y él estaba ahí bastante estancado. Ha pasado a tener varios ingresos y muchos de ellos escalables, porque el online es súper escalable, esto de los viajes suyo es muy escalable, la parte de profesor en cada evento, mirad, mismamente en una semana va ahora a impartir un evento presencial, y eso es escalable en el sentido de que más eventos, más personas en el mismo tiempo es muy escalable, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha sido otro de los puntos fundamentales que siempre os digo también, ¿no? Que va relacionado con el podcast anterior de lo que hablaba del salario base, ¿no? Otro punto transformador, de un trabajo con horario fijo y limitado a un trabajo flexible y creado por él, porque él decide dónde dedica ese tiempo a la parte de profesor, a la parte de su proyecto personal, a la parte presencial también. Él elige a qué hora va a esos sitios que él decide mismo, ¿vale? Él ha llamado a la puerta y ha dicho, oye, yo soy este profesional, tengo este método con Ground tal, y le han abierto puertas y está impartiendo en 6 sitios a la vez, pero lo ha decidido él, ¿vale? Y el resumen de todo esto es que ha comenzado a ser dueño de su tiempo, algo que para mí no tiene precio. O sea, el decidir eso, lo primero es no solo el cuánto tiempo, sino en qué lo invierte, ¿no? El decidir qué invierte ese tiempo de su trabajo, y lo ha relacionado totalmente con sus pasiones, el movimiento y los viajes. Así que para mí es un caso real de estos dignos de escuchar, porque creo que se aprende mucho viendo estos casos reales y se acerca mucho a estas personas que lo ven como algo imposible, y esto estamos rodeados. Por eso vais a ir viendo aquí muchos casos reales de los que vais a poder sacar muchísimas ideas. Quiero cerrar con una pequeña tarea que mandarte, y es que escribas en un papel dónde quieres estar en 5 años. Eso te va a ayudar mucho a poner lo primero en base dónde estás ahora y visualizar cuál es el camino para llegar a ese punto. Y normalmente 5 años es un buen horizonte en el que mirar, ¿no? Con hacer eso ya vas a dar un pequeño paso en esa dirección, estoy seguro, con escribirlo. Y luego recuerda que el único que fracasa no es quien falla, es quien se baja demasiado rápido del barco. No existen los atajos, no me cansaré de decirlo. Este es el podcast en el que no se dice lo típico que dicen la mayoría de vendehumos, ¿no? Por ahí, como se les llama, ¿no? De rápido consigue. Siento deciros que los grandes proyectos no son rápidos,
que confiéis en el proceso, que ir sumando unos porcientos y que este caso, por ejemplo, de Santi, son 3 años. No estamos hablando de, en un mes, en 6 meses, no, son 3 años de esfuerzo, de ponerle pasión, de compromiso, y ahí sigue y seguirá, ¿bien? Pero, ojo, ya 3 años estamos hablando de algo para ver resultados. Entonces, desde aquí os animo a escribir eso en ese papel, obviamente, hacedme caso, suscribiros a la newsletter, que es una absoluta barbaridad lo que estoy compartiendo por ahí, y solo deciros que llegarán más sorpresas aquí al canal de YouTube. Estad muy atentos, no os lo esperáis. Suscríbete al canal. Además es algo que me apetece romper con la regla en esta comunidad de Dueño de tu Tiempo, porque es verdad que el mundo de YouTube me sorprende tanto que haya canales que aportan tal cantidad de valor y que haya un 20% o 15% a veces de gente suscrita. Yo, por ejemplo, me siento mal si no me suscribo. Es decir, si yo estoy consumiendo un contenido que me gusta de algunos de los podcasts que yo sigo y demás, oye, qué mínimo que darle al botón de suscribirme, que no me cuesta nada que es darle un botón, pero yo sé que a esa persona o a ese equipo que hay detrás, a esos trabajadores, yo por ejemplo, pues ahora, que no lo puedo desvelar, pero aquí hay gente, hay editores trabajando, gente de sonido, gente de tal, y al final es eso, ¿no? Yo solo os pido esa pequeña acción que es darle al botón de suscribiros, porque a mí me sumará mucho, ¿no? Para que poco a poco el proyecto y el canal vaya creciendo, y yo os prometo que aquí os seguiré trayendo calidad de la buena. Un abrazo y nos vemos en el próximo.